¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta. Hoy es jueves 25 de octubre, 25, ¿no, Eduardo? 25. 25 de octubre de 2018. Estoy con Eduardo Pérez. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Él es el director comercial a nivel nacional de Aldro Energía. Supongo que ya conocen Aldro Energía. Vamos a ver si podemos ver las fórmulas para contactar. Ahí tienen ustedes: luz, gas, eficiencia. Además es una empresa que tiene muy buena relación con la nuestra, la tuya y la mía, Eduardo, parece que se llevan bien, y es por eso que te traemos aquí en calidad de director comercial de Aldro Energía, pero, y sobre todo, seguramente lo que más les interesa a ustedes es que Eduardo, en tanto que un cargo importante además de una empresa que se dedica a la energía, es experto en este tipo de cosas. Y yo te quería preguntar varios asuntos que además el de la energía es algo que nuestra audiencia agradece siempre, porque ocupa y preocupa en muchas casas y en muchas familias. Hemos visto cómo en los últimos meses ha ido subiendo el precio de la luz, ha ido subiendo incluso mucho, y sin embargo parece que se ha estancado. ¿Esto a qué puede deberse, Eduardo? Bueno, se debe principalmente a dos motivos, ¿no? Lo primero es que hemos venido de una época muy desfavorable, como tú bien dices, ha subido muchísimo. Estamos hablando de que ha subido en torno al 40% el precio de la luz, es una locura. Y ahora, pues entre la reforma de Rivera y que el CO2, el precio del CO2 ha dejado de subir por fin, porque una de las cosas que encarecía el precio era eso, ¿no? El precio de la tasa que pagamos por la contaminación que se genera al crear la energía. Y bueno, ahora por fin ha dejado de subir e incluso está bajando un poquito y ya hemos vuelto otra vez por debajo de los 18 euros por tonelada, que pues empieza otra vez a volver a los índices normales, ¿no? Y cuando hablamos de la reforma Rivera, pues que nos han eliminado el impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica. Cuando dices reforma Rivera, ¿te refieres al líder de Ciudadanos? Sí, lo llamamos así porque es una de las propuestas que lanzó, que se aprobó en el Real Decreto de hace 2 semanas, para ser exactos, y se ha aprobado eso, la reducción de ese 7% que vamos a tener. Es temporal, es una reducción durante 6 meses nada más, pero bueno, si se lo sumamos también como decimos, al descenso del precio de la tonelada de CO2, se nota y se agradece ese pequeño descenso. ¿Qué nos preocupa? Pues que viene el invierno, entonces otra vez vuelve la demanda. Si esta fórmula se hubiese tomado en abril, si este Real Decreto estas medidas se hubiesen tomado en abril, pues hubiésemos pasado un verano con un precio un poquito más ajustadito y lo hubiésemos pasado mejor, ¿no? Se toman ahora en octubre, pero hay que tener en cuenta que en cuanto tengamos mayor demanda, el precio también va a subir, y en invierno pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? En invierno además, con las calefacciones, sospecho que van a subir los precios del gasóleo y la gasolina. Ha bajado el precio de la luz, de acuerdo, pero sube el precio del gasóleo y la gasolina. Sí, es curioso porque ten en cuenta que el gasoil y la gasolina no dejan de ser también combustibles, es una fuente de energía, ¿no? Y del año, estamos hablando de energía eléctrica que ha subido un 40%, que es mucho, pero ten en cuenta que del año pasado a el precio del gasoil ha subido un 16%. Ten en cuenta que llenar el mismo depósito de nuestro mismo coche el año pasado a llenarle este año, en gasoil aproximadamente nos va a costar unos 9-10 euros y en gasolina unos 8 euros, ¿vale? El mismo depósito, y tampoco nos estamos dando cuenta, pero la gente del transporte que llena muchos depósitos a la semana, son muchos 10 euros, al final su cuenta de resultados también se ve afectada, ¿no? Por ese porcentaje ese aumento que hemos tenido. ¿A qué crees que se debe el aumento del gasóleo en proporción a la gasolina? ¿Crees que tiene que ver con esta nueva moda? No sé si es una moda o es una tendencia que se va a consolidar, según la cual el gasóleo ahora parece que es lo más contaminante del mundo. Antes era ecológico y ahora el mismo sistema parece que es un sistema, que nos condena casi al averno. O sea, ¿crees que tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver con esto, y también va a tener que ver también, dentro de poco están planteando la equiparación del impuesto entre el diésel y la gasolina. Como tú bien dices, como bien apuntas, tenían impuestos diferentes por la contaminación, ¿no? El diésel se supone que contamina más, y ahora van a equiparar el impuesto, y lo mismo es otra medida que toma el gobierno, que tampoco nos vamos a dar cuenta los consumidores, pero eso revierte a las arcas unos 600-700 millones de euros al año. Esa pequeña diferencia que le van a dar
para equiparar, ¿no?, la media de contaminación que... Háblame, Eduardo, sobre algo que en nuestro país lleva siendo polémico desde hace mucho tiempo porque no estaba permitido, no estaba aceptado. En otras naciones de nuestro entorno sí, pero aquí no. Esto del autoconsumo eléctrico. Sabes que hay todo el fenómeno Tesla, las baterías, la energía solar, hay muchas fórmulas que se están utilizando en otros países del mundo para autoabastecerse de energía, y parece que en España éramos un país vetado a ese tipo de iniciativas. Ahora parece que se desregulariza un poquito el mercado. Cuéntanos, ¿qué novedades hay? Novedades hay, bueno, pues lo primero, que hace años sí que, bueno, pues salió un Real Decreto y se tomaron unas medidas para poder fomentar las instalaciones de plantas fotovoltaicas, y era todo a base de subvenciones, era, bueno, pues cuando estaba el PSOE, y a base de subvenciones, sobre todo en la parte de Andalucía, se instalaron muchísimos paneles, muchísimos huertos solares, que bueno, como se pagaba la energía producida mucho más cara que la consumida, salía, mira, te pongo un ejemplo. Estábamos dopados, ¿no? Se puede decir. Estábamos muy dopados, porque ten en cuenta que era más barato producir un kilovatio o un gigavatio, salía más barato producirle con gasoil que producirle a través de energía solar. ¿Qué ocurría? Que había plantas solares que producían energía por la noche. O sea, el productor, la picaresca española, montaban grupos electrógenos gigantes y estaban arrancados a base de gasoil, y producían, y salía rentable gastar gasoil y pagar alquiler del grupo más lo que estaba produciendo el panel solar, ¿no? O sea, producía mucho más de lo que era capaz, de lo que estaba dimensionado. Eso, pues el gobierno tomó medidas, lo cortó, y ahora pues estamos otra vez poquito a poco adoptando medidas. Ahora, actualmente, el montar unos paneles de autoconsumo para un hogar o para una comunidad de propietarios, mira, un ejemplo muy práctico es, si queremos además fomentar la energía verde y la sostenibilidad, es el autoconsumo para una comunidad de propietarios. Montamos unos paneles en las zonas comunes, en el tejado, montamos unas baterías en el interior de la comunidad, y con eso abastecemos a alumbrado, a las zonas comunes, incluso ayudamos a los ascensores en ciertos picos de consumo, y reduciremos enormemente el consumo. Tiene un periodo de retorno de unos 8 o 10 años como muchísimo, esa instalación, y la vida, muchas veces la gente dice, sí, pero las baterías, bueno, los paneles solares vienen garantizados de fabricante por 25 años. Vale, que a partir de los 20 años igual empieza a perder ya calidades, ¿no? Lo que es eficacia en la producción. Pero las baterías, por ejemplo, que son otros elementos que son los consumibles, vienen garantizados por 20 años. Si tenemos un periodo de amortización de 8 o 10, tenemos otros 10, que ya es todo beneficio, ¿no? Y además contribuimos a mejorar a eliminar esa contaminación. Con eso conseguimos que bajen los niveles de CO2, a bajar los niveles de CO2 pagamos menos impuestos. Pero esto os perjudica a vosotros. Nos perjudica, y no nos perjudica. Ten en cuenta que ese punto de suministro tiene que tener suministro de todas formas, porque en caso de demanda necesita alguien tiene que proveer de energía. Lo que ha permitido esta nueva, o sea, lo que permite la instalación ahora de estos sistemas es que tú primero tenías unas potencias contratadas que eran fijas. Ahora conseguimos que esa potencia contratada se baja al mínimo, y cuando tú tienes demanda pagas por esa demanda. Digamos que hay una forma de lectura que son los maxímetros, entonces dependiendo de lo que tú consumas pagas por la potencia que has demandado en ese momento. Imaginemos que tenemos que hacer obras, o que se nos da que tenemos 3 días muy encapotados que no acabamos de producir, y nuestra instalación por cualquier motivo está demandando mucho. Bueno, pues tiramos de la red y consumimos, y pagamos exactamente por la potencia que se consume y por la potencia que estamos utilizando. Digamos que podemos hacer que nuestra vivienda o que nuestra comunidad de propietarios se comporte igual que una gran industria, ¿no? Que paga exactamente por lo que consume. ¿Y esto ya es posible a día de hoy en nuestro país? A día de hoy se puede. Esto, además, cuéntame. Perdona. Al hilo también lo que hablamos antes de la gasolina y del gasoil, los vehículos eléctricos pues cada vez están cogiendo muchísimo más protagonismo, con lo cual si nosotros somos capaces... Más rápido de lo que yo pensaba incluso, ¿eh? Muy rápido, muy rápido. A veces nos podemos incluso poder asustar, ¿no? Nos podemos asustar porque Red Eléctrica ya una vez puso sobre la mesa que, ojo, que
la dimensión de la red eléctrica española no está preparada para tener muchos coches eléctricos o tantísimos coches eléctricos como se espera, ¿no? Habría que tener en cuenta que al final un coche eléctrico en una casa consume mucha energía para poder cargarse. Si tenemos muchos consumos nuevos en muchas casas, lo que es la red que lleva la energía a nuestra casa habría que reformarla y habría que hacer instalaciones nuevas y reforzar, sobre todo eso, reforzar la instalación. No, reforzar la instalación de la casa, pero a nivel nacional, yo no sé, el parque móvil de nuestro país. A nivel nacional. Reforzar la red que distribuye por las ciudades. O sea, que puede ser esto una revolución. Si el parque móvil español, no sé cuántos coches puede haber, 60, 70, 80, 100 millones de coches, progresivamente esos coches, si no el 100%, un gran porcentaje van a ir convirtiéndose en vehículos eléctricos. Eso es. Esto va a suponer una revolución. Y esto que va a haber una demanda de energía eléctrica muchísimo más grande, ¿no? Muchísimo mayor. ¿Y cómo la generamos? A base de paneles solares, a base de que los nucleares estén funcionando de forma correcta y a base de que cuando haya más demanda, ¿qué ocurre cuando hay demanda? Sube el precio. Nada es gratis, como se suele decir, ¿no? Estamos abogando por la energía verde, pero la energía verde es verde, es gratis, sí, pero hay que producirla y hay que pagarla. Claro. Entonces, por eso una instalación idílica sería pues una vivienda unifamiliar con una gran superficie para poder montar un gran panel solar y tener sus propias baterías de autoconsumo y si tienes un coche eléctrico, que es una de las cosas que es muy curiosa, el coche eléctrico cuando está rodando por la calle también se va cargando o le tenemos cargando en la empresa o en un hotel o en un restaurante donde estemos, donde le podemos cargar y cuando llegamos a casa le ponemos a cargar y en el momento que carga estamos también volcando a la red, ¿no? Estamos volcando energía a la red. ¿Qué ocurre cuando volcamos energía a la red? Si nosotros en nuestra casa somos capaces de generar X energía, vamos a ponernos, lo vamos a decir en litros o en kilos, ¿no? Si somos capaces de generar 10 kilovatios de energía que no vamos a consumir, nosotros revertimos a la red. ¿Qué ocurre? Que así se podría llegar a equilibrar un poco la balanza de demanda. Si yo solamente pongo coches a cargar, solamente lo que hago es absorber energía hacia mi hogar, pero si mi hogar además tiene unas baterías y tiene un panel solar, yo además de absorber cuando tengo demanda, también estoy devolviendo a la red, con lo cual ahí sí que se equilibraría la balanza. El binomio perfecto sería paneles solares, coche eléctrico. Para todas estas cosas que nos estás hablando, los espectadores de la redacción abierta pueden llamar entiendo a Aldro para informarse y ya para aplicar ese tipo de medidas. Por supuesto, nosotros podríamos enviar un equipo técnico para que preparen un estudio de su instalación, que preparen hacer un estudio de su comunidad, de su empresa o de su vivienda y bueno, pues para optimizar los recursos, que es muy probable que le salga más barato, claro. Le va a salir más barato. Lo que hay que hacer es un ejercicio siempre de vista a futuro. No podemos, esto es una inversión. Como hablamos, tiene un periodo de retorno entre 8 y 10 años. Es que son 8 o 10 años. Yo no cambio de coche cada 8 años. Bueno, a veces sí, pero tú te compras un coche eléctrico y te lo compras para mucho tiempo. Si montas una instalación de paneles solares, la montas en tu casa, en la que va a ser siempre tu casa y no vas a cambiarte de casa en 8 años o en 8 o 10 años. No. ¿Vale? Con respecto al mundo del deporte, en concreto el mundo del fútbol, parece que ahora está de alguna manera unido al sector energético. ¿Esto qué es? A ver, ¿qué noticias estamos leyendo respecto de esto? Sí, hay muchas compañías energéticas que están ahora mismo empezando a patrocinar equipos de fútbol. Nosotros ya hace 3 años que patrocinamos, aparte de equipos locales y demás, pero bueno, el Racing de Santander, que es una figura histórica. Ahora pues, vale, estamos un poquito ahí, pero el miércoles que viene nos pegamos contra el Betis en la Copa del Rey, o sea que no estamos ni tan mal. Eres del Racing, ¿no? ¿Qué remedio? Bueno, es un como histórico. santanderino que soy. Es un histórico. Eduardo, es que obviamente, creo que lo hemos comentado alguna vez, de esa tierra privilegiada que es Cantabria, de la que yo estoy tan enamorado. Y no es de Santander, es de Torrelavega, pero es del Racing, que además es un equipo en fin, a nivel nacional, ya saben ustedes, ha estado mucho más tiempo en primera que ahora está en segunda, B. Pues, segunda B. Y he leído que puede... La boca pequeña, pero bueno, ha sido una bendita casualidad que estemos en segunda B, porque bueno, le ha cogido ahora un pequeño empuje económico que están reflotando y están con nuestro apoyo también, desde Aldro, que estamos ahí... ¿Está patrocinando al Racing? Está patrocinando al Racing
Estamos patrocinando también pues, a varios equipos de rugby también que están en liga. Estamos patrocinando equipos de balonmano que están en la Asobal. Ah, muy bien. Patrocinamos también al Pazos de Ferreira, que es un equipo que el año pasado estaba en primera división en Portugal también. Aldro comercializa tanto en España como en Portugal. Y bueno, pues infinidad de eventos. Y mira, ahora el fin de semana que viene, dentro de dos fines de semana, hay una carrera nocturna también que se celebra ahí en Santander, y participan 3.000 o 4.000 personas. ¿Y también patrocináis? Y también patrocinamos ahí. A ti es que te gusta el deporte, ¿eh? Sí, qué remedio. Necesito sacar el estrés de alguna manera y con el deporte lo hago. Y lo hago muy bien. ¿Y el fútbol te gusta? No. ¿Eres más de ir por el campo? Soy corredor de montaña. Y al margen del Racing de Santander, si tuvieras que elegir quién gana la Liga, si el Madrid o el Barça... Vale, no hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas. Esta semana se celebra en Madrid el 13, yo creo. 13 Congreso, 13º. Efectivamente, en números romanos, Congreso Nacional Lares, en el cual participa Aldro Energía. Este 13º Congreso, ¿de qué se trata? ¿De qué vais a hacer allí? Mira, el Lares es una federación de residencias de ancianos del tercer sector que bueno, pues que están poco a poco, digamos que son esas residencias, bueno, las residencias del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, etcétera, están dentro de Lares, ¿no? Por ejemplo, digo porque hoy esta tarde estaba el Padre Ángel dando una conferencia ahí en el Congreso. Qué tipo admirable, ¿eh? Sí. Y nos quitamos el sombrero, ¿eh? Ese hombre. Iba a decir personaje, pero sí, es un personaje admirable, como tú bien dices, y es un personaje al que gusta escuchar. ¿Y lo has conocido personalmente? Sí, es cliente y además es cliente de Aldro, le llevamos... pero mira, es uno de los primeros que puso en marcha ya hace varios años, un producto que nosotros comercializamos, que se llama GoToGlobal, y lo que hacemos es tener un control exhaustivo de la producción de calor y de consumo de energía eléctrica de una residencia. Estamos hablando de que la mayoría de las residencias de ancianos, los hospitales al ser privados pues es un poquito más, lo tienen un poco más mirado, pero las residencias de ancianos que están, que sus gerencias pues son o bien congregaciones religiosas o son, pues, están dentro de un ámbito así religioso católico, que es un poco su primera función es la atención al residente, la atención a la persona mayor y no optimizar la parte el recurso financiera, ya. Exacto, la parte financiera, y para eso está Lares, ¿no? Lares aglutina casi a 1.000 residencias en España, y nosotros cuando empezamos a trabajar con ellos, con este producto, lo que nos vimos era eso, es que había muchísimo margen de mejora, ¿no? Pero margen de mejora estamos hablando de que una residencia de ancianos, imagínate el consumo que puede tener, tanto en luz, que siempre está encendida, como en gas, que es calefacción, que los ancianos necesitan siempre la misma temperatura, siempre temperatura alta, necesitan siempre agua caliente, mucha agua caliente para baños, duchas, lavados, etcétera. Hay que hacer ciclos de legionellosis para poder depurar bien el agua, y estamos hablando de ahorros de entre el 30 y el 40%. O sea, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y estamos hablando de una institución como puede ser Mensajeros de la Paz, que sabe, como digo yo, sabe muy bien lo que hace, y conseguir a una institución como Mensajeros de la Paz 30 o 40% de ahorro simplemente en hacer que sus instalaciones sean más eficientes. Cuando hablo más eficientes es de que las bombas funcionen cuando tengan que funcionar, que la caldera se encienda cuando se tiene que encender, que si el agua está circulando y vuelve otra vez al sistema, que no se vuelva a calentar, que se almacene, y cuando haya demanda entonces sí encendemos los sistemas de forma progresiva, no o todo o nada. Pues esos pequeños cambios y esos exhaustivos controles de temperatura en todas las salidas, las bombas y las llaves que pueda tener una sala de máquinas, de una sala de calderas de estas dimensiones, con eso se consigue hasta un 30 o 40% de ahorro. Ten en cuenta que si nos está escuchando algún gerente o alguna persona de mantenimiento de una residencia de ancianos o similar, o equivalente, no tiene por qué ser en una residencia de ancianos. Estoy pensando, por ejemplo, en colegios mayores, en hospitales, en hoteles. Hoteles. Es la misma máquina y el mismo funcionamiento. Normalmente hay una persona de mantenimiento que lleva allí 12 años, que sabe que dando aquí, cuando hay una fuga, cierra esta llave, y cuando no hay calor, sube este interruptor. Pero o le enciende o la apaga. Y nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. La persona de mantenimiento son las
3 de la mañana y suena el teléfono a la persona de mantenimiento que está en su casa y le dicen: Manolo, que soy Sor Pilar, la hermana que está ese día ahí en recepción, dice que hace muchísimo calor en la residencia, tenemos las ventanas abiertas. Uy, pues igual tengo que ir a pararlo. Manolo llega a la residencia a las 4:30 de la mañana, pero ese calor no se ha producido de 3 a 4. Cuando Sor Pilar tiene calor, lleva generando calor innecesario, calor de más, pues igual desde las 9 de la noche, desde las 10 de la noche. Estamos gastando energía. Eso es como tirar dinero por la ventana. Es tirar. ¿Y cuál es la solución de la gente de la residencia o del hotel? La más lógica, pues en vez de buscar la avería, antes de encontrar, abro las ventanas para que el calor se vaya. Bien, una vez que reparo la avería, cierro las ventanas y tengo que volver a subir la temperatura, con lo cual vuelvo a gastar. Entonces, todos esos controles que es tan básico como si está subiendo la temperatura, corto, así de sencillo, como tenemos en nuestra casa, que es el termostato en el salón y cuando llega a 22 grados cortamos la caldera, eso en muchos hoteles y residencias no está contemplado así. Fíjate qué tontería, ¿no? Pues qué tontería y qué margen enorme de ahorro puede suponer. Y más cuanto más cara es la energía, más mayor es el ahorro que puede usted conseguir. En fin, al margen de la información que nos trasladaba Eduardo, que yo creo que es muy interesante tenerla y manejarla, sepa que toda esa información la puede usted aplicar, puede optimizar su estructura de luz, de electricidad de su casa, de su hogar, de su residencia de ancianos, si es que es usted gerente o empresario, de su hotel, de su colegio mayor, de residencia universitaria. Comunidad de propietarios. Por ejemplo, también, comunidad de propietarios. Esto que hemos hablado incluso de las baterías para optimizar los recursos comunes, ya sea una piscina, en fin, las luces, las... 91-193-1600. Aldro Energía, ¿cuál es el correo electrónico en la página web? La página web, aldroenergia.com. Aldroenergia.com. Estamos hablando, y esto es algo que yo no sabía, de la sexta compañía energética del país, ¿no? ¿La sexta? Sí, exactamente. Además, aparte de las grandes que usted tiene en la cabeza, después está Aldro Energía y además patrocina el Racing de Santander, que yo creo que es un equipo muy querido en toda España. A ver si tenéis suerte y... Subiremos, este año sí, como dice el eslogan, este año sí. Eduardo, Rafa, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Gracias. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos de nuevo con ustedes y hablamos de actualidad política nacional e internacional. Nacional seguro, internacional no sé si hoy tendremos tiempo de hablar, pero nacional, lo que pasó ayer en el Congreso, eso seguro que vamos a abordarlo. Los del Río en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte, un espectáculo único donde el dúo más internacional interpretará sus grandes éxitos como La Macarena o Sevilla tiene un color especial y presentarán su nuevo álbum Los del Río Tropical. Todo esto en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902 488 488. No se quede sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. No sé si están escuchando ustedes el timbre, es un timbre de estos que hay en el mostrador de los hoteles, de los restaurantes. Bueno, pues es el director de esta tele y también director del Gato al Agua, Gonzalo Vans, que está con la risita. ¿Escuchan? La risita, hace así y tiene, en fin, una serie de trabajadores que acuden raudos a entregarle cafés, fotocopias, estas cosas. Así se las trata Gonzalo Vans. Conocen a este chaval, ¿no? Compañero de la casa, periodista, y que responde al nombre de Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿sabes por qué te presento con los apellidos? Efectivamente, lo sé, para honrar a la madre y al padre, como siempre. Efectivamente. ¿Y por qué es una tradición? Hispánica. ¿Y no? Anglosajona. Efectivamente, me cago en la leche. No, sí, lo sabemos ya. Qué bien aprendido lo tienen. Bueno, hace tiempo que no ven a Miguel, hoy nos tiene preparadas algunas noticias de actualidad, muchas de ellas relacionadas con lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Pablo Casado, que sé que te gusta el nuevo liderazgo del Partido Popular, que crees que ayer lo hizo bien, y creo que tienes algún corte para ponerle a los espectadores. Alguno que haya seleccionado que estuvo el hombre particularmente brillante, ¿no? Efectivamente, ayer, Rafa, vimos como Pablo Casado, vimos uno de los debates más fieros que se han visto en el Parlamento los últimos meses, ¿no? Porque le echó en cara a Sánchez con toda la mala uva que tenía dentro y le puso las verdades sobre la mesa. Y es que Pablo Casado incluso llegó a decir ayer que es que Sánchez era partícipe del golpe porque no ha hecho nada, no ha aplicado el 155 a pesar de la gran necesidad que hay en estos momentos de cortar ese golpe independentista que quiere separarse de España. Vamos a escuchar esa primera acusación de Pablo Casado llamando a Sánchez partícipe
del golpe de Estado. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? ¿Usted no tiene la decencia de decir aquí, por lo menos reconocerlo? Oiga, mire, no hablo del Brexit, hablo de que mi proyecto de investidura, el que está negociando mi vicepresidente Iglesias, es precisamente que Cataluña sea independiente. ¿O es que va a seguir usted mandando mensajes cifrados por la radio? Hacer consulta de autodeterminación, pero ¿qué autodeterminación? Estamos en el Estado, aprenda usted también, ahora que va a Europa, estamos en el Estado más descentralizado de la Unión Europea. ¿Qué sacamos de este pequeño discurso, Rafa? Pues sacamos que parecía un profesor abroncando a un mal alumno, a un alumno mal aplicado. Es decir, al margen de la... En fin, uno cuando está en la tribuna pues hay una diferencia de jerarquía, obviamente, pero al margen de eso, el contenido de lo que le decía, casi de lo que le disparaba, me ha parecido tremendo y me llamó mucho la atención la locuacidad, la agilidad mental de Pablo Casado, porque además ese hombre no es como yo, que vengo aquí con mis chuletas, con mis papeles, que tengo un guión para no perderme. No, este hombre, delante de 350 diputados y de toda España, acudió sin papeles y sabía perfectamente lo que tenía que decir, a quién lo tenía que decir y cuándo lo tenía que decir. Sí. De manera que me parece un orador del que va a dar... Vamos a tener muchas tardes de gloria con él en el Congreso. Bastante mejor que Rajoy, desde luego, ¿eh? Es que no hay color. Es que, ¿tú te acuerdas de Rajoy? Que, en fin, no quiero... A veces tenía sus momentos gloriosos. Sí, con una socarronería... Te presto mi tractor... Aitor, te presto mi tractor. Sí, esas cositas que tenía, pero vamos... Nada que ver. Nada que ver. Pero en la forma y en el fondo. Es decir, es que además... Porque si este hombre... Dice verdades como puños. Fuera ágil en el debate, pero dijera chorradas, claro. Pero no, es que el discurso que está haciendo es un discurso... Sí, le ha echado en cara, como siempre, a sus apoyos tan poco constitucionalistas, ya que quieren romper la Constitución, le ha echado en cara que tenga a Iglesias dando vueltas por España como vicepresidente del gobierno, negociando con tanto Puigdemont como con Junqueras, o incluso que mandara a Zapatero a hablar con Otegi, que tendrán que hablar con Otegi, ¿verdad? La verdad es que también es un caramelito para los ataques realmente, sí. Sánchez, ¿eh? Y si no le ha echado en cara y no dijo nada de todos los temas de corrupción, entre comillas, del gobierno, de todas estas cosas, tema tesis, tema... No, ahí fue ideología, política. Sí, totalmente. Cosa que muchos agradecimos. ¿Qué más tienes? ¿Tienes más cosas? Es que esto fue a más. Que esto no termina aquí, Rafa. Que esto fue la primera intervención de Casado, pero es que ahora, fíjate el rifirrafe que tuvieron a continuación. Vean. No se ponga usted tan digno con nosotros, de esto de sentirse tan ofendido porque nosotros digamos que un gobierno siempre tiene responsabilidad de lo que pasa en su país. Igual que no es justo que a alguien le digan las cifras de paro son por culpa de un gobierno, pues evidentemente es por culpa de quien despide o quien no contrata, pero la responsabilidad última es del gobierno. Por tanto, por todos los detalles que yo le he dado respecto a la situación en Cataluña, lo que le estoy diciendo es que su gobierno sí es responsable de que no se pongan medidas para atajar ese golpe al Estado. Me ha acusado a mí, al presidente del Gobierno de España, de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país. Le insisto, ¿mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar. Sánchez sacado de quicio totalmente, ¿eh? Completamente. No sé si están escuchando ahora un bebé. Nuestros compañeros están entre el timbre y el bebé, pues haciéndonos pasar una tarde muy agradable, ¿eh, Miguel? Muy amena, desde luego. Muy amena, sí, efectivamente. Seguramente los espectadores os den las gracias. Pero bueno, que sí, que Sánchez sacado de quicio totalmente e incluso le ha llegado a decir que rompen relaciones con el Partido Popular y que esto se acaba aquí. Sin embargo, con Esquerra no las rompieron cuando le llamaron carcelero. Es que es incluso, no sé si peor o, bueno, por lo menos del mismo rango, ¿no? Pero total, que le dice que rompe las relaciones, pero bueno, ha sido Carmen Calvo esta mañana a decir que no rompen las relaciones con el Partido Popular, pero sí que lo hacen con Casado. Y Casado esta mañana, muy locuazmente otra vez, ha intervenido diciendo lo siguiente, diciendo que como Sánchez se siente tan ofendido y rompe las relaciones con ellos y no con sus socios. Vamos a verlo. A ver. Un gobierno de cualquier país es responsable si no aplaca cualquier intento de golpe al Estado que se da en una de sus regiones. Yo creo sinceramente que el problema es de una victimización, sinceramente,
que nadie se cree. Lo pongo de otra forma. ¿Por qué el señor Sánchez no rompe con Puigdemont, con Torra y con Otegi? ¿No? ¿Por qué se pone tan digno porque nosotros exijamos que ponga freno al desafío secesionista y quiere romper relaciones? No sé lo que es eso, la verdad, porque esto no es una cuestión entre, no sé, entre familia o entre vecinos. Pero es decir, que el gobierno tiene la piel muy fina para la oposición, que haciendo su papel le dice ponga orden en Cataluña o si no usted estará siendo responsable de lo que está pasando allí. Y sin embargo no dicen vamos a romper con Torra porque ha amenazado con atacar el Estado. Hay una cosa cierta, Miguel, y es que Pablo Casado está acumulando titulares y presencia en los medios, cosa que estaba muy desaparecido, porque el protagonismo se lo estaba llevando Ciudadanos hace unas semanas, Vox y Santiago Abascal hace poquito, pero ahora parece que el Partido Popular está en primera línea de batalla, y eso es positivo, sobre todo si las causas de estar en la primera línea son políticas, no de corrupción, porque estábamos acostumbrados a que el Partido Popular ocupara portadas de informativos por casos de corrupción. Bueno, pues no es, en este caso no es. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me parece que Casado ha estado brillando estos 2 días, pero sí lo que me estoy dando cuenta, Rafa, y es que me da un poco de miedo, un poco, lo veo muy peligroso, es que el Parlamento se está fragmentando como en 2 grandes grupos, en 2 frentes al fin y al cabo, unos por un lado totalmente y los otros por el otro. Es decir, tenemos un grupo liderado por el señor Sánchez, con los populistas, con Bildu, con Esquerra, con el PDeCAT, o sea, gente que, y el PNV también, gente que finalmente, pues unos quieren el autogobierno, otros son totalmente anti-establishment, que todo lo que hay lo quieren quitar, otros por otro lado quieren separarse de España, y bueno, y otros directamente que son etarras, ¿no? Por así decirlo. Y eso por un lado, y luego en el otro lado tenemos los constitucionalistas, defendemos la Constitución, que solo son, ahora mismo, el Partido Popular y Ciudadanos, y a la espera de Vox, en el que entra el Congreso, que según las últimas encuestas parece que va a ocurrir. Hablando de encuestas, creo 2 que tienes frentes. Sí, y bueno, eso este del frentismo a mí también me preocupa. Desde luego es algo que día a día se va consolidando. 2 frentes, uno la izquierda, la extrema izquierda y el separatismo, y otro el centro y la derecha. Y tan dispares, eso es que no es que sean de diferentes ideologías y bueno, ya está tampoco, pero son tan dispares que es un poco preocupante, Rafa. Y lo más preocupante es que el PSOE no esté con el bloque Exacto, constitucional. donde debería estar, con el bloque legal. Que el PSOE esté liderando y al frente de un bloque antisistema, un bloque anticonstitucional cuya principal vocación es acabar con el Estado, revertir el orden constitucional. Esto es lo más preocupante de todo. Hablabas antes de unas encuestas. Efectivamente, unas encuestas, y es que hoy el CIS ha publicado otra encuesta más, porque si te acuerdas sacaron una de más que no debería haber salido porque eso se publican como creo que son 4 al año, este año se van a publicar 5. Y salió una más que daba muy buenos resultados al PSOE, pero es que ahora le dan incluso más, después de todos los escándalos, después de la tesis, después de que si Delgado, que si todo lo que ha pasado de Huerta, ya es que se me olvidan y todos los casos que ha habido en este gobierno. La tesis. Y Sí. a pesar de todo, vamos a ver esa imagen, esto dice el CIS. Fíjate, Rafa, la estimación de voto estaba en mayo el Partido Popular por encima, con un 24% de los votos, y fíjate cómo de repente desde la moción de censura, desde que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y desde que tienen a un exmiembro de la ejecutiva del Partido Socialista al frente del CIS, fíjate la subida estelar del Partido Socialista. He visto hoy un tuit que me ha hecho mucha gracia, que incluso decía que el CIS augura que Sánchez va a ser el nuevo presidente de Rusia y que las va a ganar las elecciones rusas. Va a ganar a Putin, ¿no? De lo despampanante que es esa subida meteórica, ¿no? Y fíjate el Partido Popular cómo lo hunden, cuando precisamente yo creo que es que podríamos estar de que están casi al revés, ¿no? Bueno, el Partido Popular no tanto, ni muchísimo menos, porque un 31% yo ahora mismo, con lo fragmentado que está el Parlamento, no creo que ocurra. Pero es que me parece... Sí, es que es de risa, todo el mundo se está riendo en las redes sociales de esto. Pero es que me parece que la diferencia es tan abismal, o sea, del 18,2 es que son 13 puntos. Más de 13 puntos. Más de 13 porque no llega ni al con 6 el 18,2. Sí, es que es una barbaridad la diferencia que, no sé, a mí me parece que pierde toda credibilidad, desde luego, una encuesta de este tipo, porque además no es... hay veces que el olfato periodístico o ciudadano simplemente da muy buena medida de cuáles son los datos del CIS.
¿Quién se cree esto? Es que, de verdad, un uso electoralista, un uso para hacer campaña de este centro de estadística, ¿no? Español. Centro de investigación. Fíjate, Rafa, la fauna que tenemos por aquí alrededor. Vaya ruidos, vaya cosas. Hemos escuchado un timbre, hemos escuchado un bebé y ahora estamos escuchando una suerte de búho o de... No sé qué tipo de animal será el que estamos escuchando mientras vemos la encuesta del CIS. Aquí te lo comías muy serio, como podrás ver. Mire. Ese señor del pelo ensortijado es Gonzalo Vans López de la Madrid, que es el que parece que estaba haciendo ese ruidito. Bueno, Rafa, te enseño ya esta última imagen, que también es despampanante, ¿no? La verdad es que es otra falta de credibilidad, que deja con muy poca credibilidad al CIS. Valoración de los líderes. ¿A quién esperas? El primero, con un 4,11, Pedro Sánchez. Luego, con un 3,93, Rivera. Y, como no, el penúltimo ahí, Casado e Iglesias. Sí, pero a ver, aquí yo creo que han sido demasiado cautos los de CIS poniéndole un 4,11 a Pedro Sánchez. Yo le hubiera puesto un 7 o un 8, que es lo que les apetecía seguramente, ¿no? Es que lo mismo es sobre 5, ¿eh? No lo sé. Vale. Es que no lo sé, no creo que sea sobre 5, porque la verdad es que los políticos españoles suelen tener muy mala media, pero igualmente en cuanto a... mira, ahora Casado ya está por debajo de Iglesias. ¿No? Fíjate, eso es en septiembre y ahora en octubre, fíjate cómo ha cambiado la cosa. Sí. A ver, el único que sube... Sí, mira, sube... Sánchez sube, bueno, Sánchez, un poquito, y Pablo Iglesias. Pero evidentemente Casado como... Las derechas, obviamente, pues bajan, se pegan un testarazo, que es lo que... lo que dice el Tenzanos este. Nada, muy mal. Pero vamos, hay que animarle a que tampoco sea tan comedido y que le ponga el 7 o el 8 que lo quieren poner a Pedro Sánchez. De verdad, Rafa. Bueno, es todo, Miguel, ¿no? Es toda la información. Eso es toda la información, lo más destacado del día, de ayer y de hoy. Miguel Gutiérrez Pérez, mil gracias, como siempre. Espero verte más a menudo por aquí. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Marisol Legaz, de la fundación, de la organización, por mejor decir, Hablamos Español. A la vuelta de publi. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta y estamos en presencia de Marisol Legaz. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Marisol no es la primera vez que está aquí. Marisol además viene hoy muy corporativa, no sé si pueden ver la camiseta. Hablamos Español, la página web es hispanohablantes.es, que también lo pone ahí. Y Marisol viene hoy aquí a explicarnos, a pedir ayuda porque en realidad nos vamos a ayudar entre todos si conseguimos el reto que se propusieron desde Hablamos Español hace unos cuantos meses. Supongo que ustedes lo conocen porque aquí hemos abundado bastante en ello. Saben ustedes que Hablamos Español es una asociación de carácter nacional que está dirigida por Gloria Lago, que es a su vez la presidenta de Galicia Bilingüe, y es una asociación que se propuso hace 8 meses, creo, ¿no? Aproximadamente, conseguir que algo tan sencillo y que podría llamar tanto la atención a un francés o un alemán como que un niño español pudiera estudiar en español en España. Esto no se está produciendo en nuestro país y hay gente de la sociedad civil, no de los partidos políticos, no del gobierno, no de ninguna autonomía, sino gente de la sociedad civil como Marisol, como Gloria Lago y como muchos centenares de colaboradores de Hablamos Español que están hurtándole tiempo a su ocio, a su familia, a sus hijos y a su trabajo, precisamente para conseguir revertir esa situación lingüística absolutamente anómala en nuestro país. ¿No es así, Marisol? Así es, Rafa. ¿Por medio de qué herramienta tenéis marcado ese objetivo? ¿Cómo lo queréis hacer? Pues queremos llegar a recoger las 500.000 firmas adveradas, evidentemente para poder llevar la iniciativa legislativa popular Libertad de Elección Lingüística, que nosotros no imponemos nada, damos libertad de elección, quien quiera estudiar en la lengua regional, que pueda hacerlo y quien no, pues que estudie en la lengua común, pero que se pueda hacer, como bien decías. Bueno, pues ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo, cada vez lo estamos poniendo más fácil. Ahora mismo tenemos 4 números de teléfono a nivel nacional para que quien quiera contactar con nosotros nos llame vía telefónica y nosotros le ponemos en contacto con la persona más cercana a su domicilio para que le hagan entrega del pliego. Tenemos que entregar las firmas. ¿Pero eso en toda España? Eso en toda España. Genial. En toda España. Entonces, nosotros tenemos que entregar las firmas la primera quincena de noviembre
con lo cual todavía tenemos tiempo para dar un último empujón a esta iniciativa. Necesitamos conseguir llevar esas 500.000 firmas al Congreso, no solo para que los niños puedan estudiar en español en toda España, que es cierto que hay comunidades autónomas donde esto no se está cumpliendo. Tú conoces bien el caso de la Comunidad Valenciana. Soy de allí, tú has vivido allí también. Efectivamente. ¿Y tus hijos lo han padecido? Sí, en Cataluña, en Baleares, en Galicia, aún no estando gobernando los nacionalistas, pasa exactamente lo mismo, hay imposición lingüística. Entonces, no solo queremos limitarnos al tema de la educación, sino que si cualquier madrileño, como fue en mi caso, cualquier español, tiene que irse de una tierra donde no hay doble lengua a trabajar a una comunidad donde hay doble lengua, que pueda hacerlo sin necesidad de que tengan que presentar ese requisito lingüístico para poder optar a un puesto de trabajo. Sabes que hay muchas veces que los madrileños se sienten exentos o ajenos a este problema precisamente porque en Madrid no hay un bilingüismo. En Madrid se estudia exclusivamente en español, y en Valladolid, y en Extremadura, y en Andalucía, y en La Rioja, y en Asturias, por el momento, de manera que todos esos españoles no se sienten concernidos por este problema. La realidad, como dice Marisol, es muy diferente. En el momento que quiera moverse por cuestiones laborales, familiares o de otro tipo a una comunidad autónoma con un sistema de doble lengua, van a verse también sometidos a esa dictadura lingüística que impera en muchas comunidades autónomas y cada vez en más, ¿no? Efectivamente, y no solo ellos, si tienen hijos, aunque a ellos no le afecte profesionalmente, porque si tú vas a una empresa privada, en la empresa privada no tienen por qué exigirte el requisito lingüístico, aunque cada vez se está imponiendo más, pero tus hijos sí se van a ver inmersos en esa dictadura lingüística. Efectivamente, cada vez se está produciendo esa inmersión obligatoria en la lengua regional en más comunidades autónomas. Conocíamos el caso de Cataluña, se conoce el caso de Galicia, gracias a Galicia Bilingüe sobre todo, que empezó a luchar, pero tenemos el caso de la Comunidad Valenciana y Baleares, que son los más recientes. En Navarra están dando también pasos y bueno, pues... Nos afecta a todos, dice, efectivamente. Efectivamente. Ese es uno de los spots precisamente de Hablamos Español. Galicia, Islas Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, pero en realidad es un problema que nos afecta a todos. Tú misma, Marisol, tu caso, tú eres madrileña, pero has estado durante un tiempo viviendo en mi tierra. ¿Allí con qué te encontraste en cuanto a esto, en cuanto a la educación de los chavales? Pues allí me encontré con que mis hijos, la mayoría de las asignaturas, sobre todo las que más peso lingüístico tienen, las estudiaban en el valenciano normalizado, el valenciano de la UVL, y lo que son las asignaturas con menos peso lingüístico, como son matemáticas, lengua castellana, porque la tenían que dar en castellano, pero lo que son las matemáticas las daban en castellano, y el resto de las asignaturas, bueno, pues era en ese valenciano dialecto, sí. Efectivamente, dialecto barceloní, como dicen por allí, y no había posibilidad de elegir líneas. Nosotros lo que defendemos es la elección de líneas, que tú como padre puedas elegir a qué línea quieres, si tu hijo se educa en castellano, en valenciano, en catalán, en gallego, que podamos elegir. Es muy sencillo poner un ejemplo muy práctico. Guardias civiles. A estos colectivos los están destinando por toda la geografía española. Claro, son funcionarios del Estado y claro, se mueven, de hecho deben moverse. Entonces, tú imagínate siendo guardia civil, que te mandan primero al País Vasco, luego a Galicia, luego a Cataluña. ¿Cómo se van a educar esos niños? Pues el cacao mental puede ser tremendo. Entonces, hay mucha gente que dice, el saber no ocupa lugar. No, claro que no ocupa lugar, pero sí ocupa tiempo. Y ocupa pues un tiempo muy valioso, que en este caso, esos niños, si están siendo desplazados por toda la geografía española, al final no van a saber ninguna de las lenguas que tenemos en España correctamente, ni siquiera el español. Sí, porque además en el caso, por ejemplo, de Cataluña, que ya la inmersión lingüística está absolutamente consolidada, cuando hablamos de inmersión nos referimos a coger a un chaval y sumergirlo en el catalán para que solo asome la cabeza las 2 horas de lengua castellana que tiene a la semana. Esto está ocurriendo ya en algunos colegios de la Comunidad Valenciana, en muchos colegios de Baleares. Bueno, pues
consecuencia de esa inmersión lingüística, tenemos a niños, ya a nuevas generaciones de niños, que se expresan malamente a nivel oral, en español, pero que a nivel escrito son unos absolutos zotes. Porque claro, el español culto, el español culto, el registro culto del idioma, no el que ven en la televisión o el que escuchan en la calle, que suelen ser las excusas que ponen los nacionalistas para que no se estudie el castellano en las escuelas. El español culto, el que se lee y se escribe, no lo han tratado. No. Entonces, las faltas de ortografía, las inconexiones son enormes. Y someter a un niño o condenarle a que no conozca una lengua como es la lengua castellana, que en fin, que somos 550 millones de personas en todo el planeta en la que la hablamos, a mí me parece tremendo. Sí, todos sabemos además lo que se oculta detrás de esta imposición lingüística. ¿Qué motivaciones que no hay? Es más que el diferenciar, yo siempre lo digo, que la imposición lingüística es el primer adoctrinamiento que se comete, porque a través de la diferenciación de lenguas ya están diferenciando entre tú eres catalán, tú eres español, tú eres vasco, tú no eres español, tú hablas gallego, tú no hablas español, por lo tanto tú no eres español, eres gallego. Esa es el primer, bueno, pues la primera criba, ¿no? Efectivamente. Los de aquí y los de allí. Tú eres de aquí y tú no eres de aquí. Así es. Además, existe una motivación política en todo esto, porque el catalán, desgraciadamente, y el valenciano, en fin, las lenguas, el resto de lenguas españolas, al margen de la lengua castellana, actúan como herramientas del separatismo, y es una desgracia absoluta. Me gustaría, Marisol, que nos explicaras en qué consiste esa iniciativa legislativa popular que requiere de 500 000 de firmas para que tenga éxito. ¿Qué proponéis? Obviamente no me cuentes la ley entera, aparte porque no te la conocerás de memoria, pero ¿cuáles son las líneas, las directrices básicas? ¿Qué pedís ahí? Las directrices básicas son 4. A ver. Nuestra ley se basa en la libertad de elección. Libertad, que es lo que hay ahora mismo, no hay en las comunidades con doble lengua. Entonces, se basa en la libertad de elegir lengua vehicular en educación, que podamos elegir en qué lengua educamos a nuestros hijos. Es que entonces el valenciano se perderá o el catalán se perderá, te dirán. Pero es que las lenguas tienen el uso que las personas le quieran dar. Los derechos no son de las lenguas. Es una riqueza cultural, Marisol. Sí, por supuesto que es una riqueza cultural. Pero por eso mismo nosotros defendemos que en la lengua de español o de castellano se aprenda la asignatura, como asignatura lingüística, la lengua regional. Para evitar, efectivamente, que se pueda perder. Es decir, es una iniciativa legislativa, una ley que proponen que garantiza, por supuesto, la continuidad de las lenguas regionales, de todas. Por supuesto, siempre y cuando las personas quieran continuar usando esa lengua, pues va a continuar. Hay mucho valenciano parlante, además, bueno, pues que aparte por la guerra que hay entre el valenciano y el catalán en la Comunidad Valenciana, no quieren que sus hijos aprendan el valenciano normalizado y les llevaban a la línea de castellano. Eso a día de hoy no pueden hacerlo. Entonces, si es que es muy sencillo, es la libertad de elección, que podamos educar a nuestros hijos en la lengua que queramos, que si nos presentamos a una plaza, a una posición, bueno, pues para ser funcionario del Estado, que no exista el requisito lingüístico. Ese sería el segundo pilar, ¿no? El primero es la libertad lingüística, lo básico, esto es lo nuclear de esta ley. Lo segundo, que no exista el requisito lingüístico como existe en este momento. ¿Para acceder a qué? Para acceder a cualquier puesto de trabajo en la función pública. Que sean mérito, sí, pero no requisito lingüístico. El tema de la toponimia, el que los carteles que hayan desaparecido, topónimos que son, bueno, pues que tienen una larga historia, como puede ser La Coruña. Es que ya no ves un cartel de La Coruña ni siquiera saliendo de Madrid, es que es A Coruña. Ya no es Orense, es Ourense. Entonces, todos esos topónimos que se han ido perdiendo por el tema de la imposición lingüística, hay que recuperarlos, que aparezcan en las dos lenguas. Es decir, esa batalla incluso también está prevista en la iniciativa legislativa popular. Sí. No solo la libertad lingüística, no solo que las lenguas sean una exigencia, retirar esa condición de exigencia de las lenguas regionales, sí de mérito pero no de exigencia, de condición sine qua non, la toponimia. ¿Y la cuarta pata? Y la cuarta es que cuando tú vayas a un organismo público,
no tengas ni que pedir ni que exigir que se te entregue el documento oficial en ninguna de las dos lenguas que puedan ser oficiales en esa comunidad autónoma. Que automáticamente todos los documentos vengan en las dos lenguas, que los documentos sean bilingües. Porque nosotros, como defendemos la libertad, pues entendemos que al igual que a mí me gusta que me atiendan en español y que me den la documentación en español, pues yo entiendo que a un catalano parlante o a un gallego parlante quieran que le den la documentación en gallego. Entonces, no es necesario el tener que solicitarlo, que te lo den automáticamente. Además, fíjense ustedes que no están pidiendo, desde Hablamos Español, no están pidiendo que me entreguen la documentación en español. Están pidiendo que me entreguen la documentación en español y en catalán, en las dos. En gallego y en español. Es decir, están abogando por la libertad y por el bilingüismo, si es que esto ya aún se puede pedir en nuestro país. No sé, Raquel, si tenemos, Raquel, ¿me escuchas? Si tenemos los teléfonos para que los espectadores de la redacción abierta puedan ponerse en contacto con... Aquí lo tenemos, mira. Este es el cartel que hemos elaborado para Madrid. En Madrid tenemos un equipo muy grande de gente, tenemos prácticamente personas en cada barrio que están colaborando con Hablamos Español. Entonces, bueno, pues si alguien quiere ayudarnos a llegar a esas 500.000 firmas, tenemos plazo hasta el día 10 de noviembre para recoger los pliegos, que llame a cualquiera de estos 3 números de teléfono que están apareciendo en pantalla y que por favor que se ponga en contacto con estos colaboradores, que digan de qué zona de Madrid son y les haremos llegar los pliegos inmediatamente. Esto es para los espectadores de la redacción abierta de Madrid, que son muchos. Eso además. Exclusivamente de Madrid. El futuro de esta ley y de muchos niños de España depende de ti. Sin un último esfuerzo no llegamos. A ver, ¿en qué condición, cuánto tiempo falta para que haya que entregar estas firmas? El 10 de noviembre es la fecha tope para que nosotros podamos tener las firmas. Es decir, quedan 2 semanas escasas. Así es. 2 semanas. Así es. ¿Y aún no las tenéis? Aún no las tenemos. No las tenemos, entonces estamos haciendo un último esfuerzo. Es una carrera de fondo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues estamos pidiendo ayuda. No todo el mundo tiene por qué rellenar el pliego, es decir, yo sé que este fin de semana voy a tener una celebración, un cumpleaños, si me voy a reunir con la familia, pido un pliego, que mi familia firme, y si son 20 firmas, bienvenidas sean. Todo suma. Vamos a ver otra vez esos números de contacto. El hashtag es 60 firmas una semana. Lo de 60 firmas es porque el pliego contiene 60 firmas. Así es. Dice, te necesitamos, llámanos, te daremos tu hoja de pliegos. Es decir, Hablamos Español tiene un delegado, un colaborador en cada uno de los barrios de Madrid y es tan sencillo como llamar a uno de esos 3 números de teléfono, decir a qué barrio pertenece cada uno de ustedes y le entregarán el pliego o quedarán con ustedes en algún lugar para que les hagan propietarios de ese pliego que ustedes deberían rellenar, si no entero, lo que pudieran de esas 60 firmas, ya saben, en menos de una semana, en menos de 2 semanas, por mejor decir, porque faltan solo 2 semanas para que el Congreso le exija a Hablamos Español el medio millón de firmas y a día de hoy quedan muy pocas firmas por lograr, pero no están todas. Es decir, a día de hoy esto no se consigue. Necesitamos que en 2 semanas se consigan las 500.000 firmas. Quiero repetir los teléfonos y quiero decirlos de viva voz, estos teléfonos que aparecen en pantalla. Si ustedes viven en Madrid, da igual el barrio, 687-440705. Otro teléfono es el 606-540-994. Y el tercero es el 660-962-029. Les pedimos su ayuda. Hay pocas veces que desde la redacción abierta hayamos pedido ayuda a los espectadores. Bueno, pues ahora es necesario, necesitamos completar ese medio millón de firmas para algo tan elevado y tan necesario en nuestro país como que nuestros escolares puedan estudiar en la lengua que ellos elijan y no en la que les impongan. Creo que tenemos además otra imagen que nos has traído. Sí. Vamos, Raquel, a ver si podemos verla antes de marcharnos. Firma a favor de una ley para toda España. ¿Esto?
No, era una donde vienen los teléfonos nacionales, pero bueno, los puedo dar yo. Los puedes dar tú, sí. Estos son los mismos teléfonos que hemos visto antes, ¿no? Eso es. Vale, pues vamos a quitar esto, Raquel, y Marisol Legaz Los teléfonos a nivel nacional, si alguien quiere colaborar a nivel nacional, es la misma operativa. Tenemos en este caso a 4 personas para atender esas llamadas telefónicas y les pondremos en contacto con el coordinador de su zona. Los teléfonos son el 684-280-755, el 620-257-609, 656-324-943 y el 657-067-284. Esos son los teléfonos para el resto de España. Los 3 primeros que hemos dicho son los de Madrid y estos 4 para el resto del país. De todas maneras, toda esta información está ¿en qué página web? En la página web www.hispanohablantes.es, se van al área de contactos y ahí tienen todos los contactos, no solo los teléfonos que hemos facilitado aquí, sino todos los contactos de zona. Estamos preparados para recibir las llamadas, para entregar los pliegos y para que nos ayudéis a entre todos conseguir esas 500.000 firmas, porque esto realmente es un trabajo que estamos haciendo entre todos y sobre todo pues la sociedad civil. La sociedad civil, que es desgraciadamente en este país la única que se mueve para modificar ciertas cosas, y esto yo creo que es una causa justa y una causa para la que están muchas personas trabajando durante mucho tiempo, llevan ya 8 meses y restan solo 15 días. Y ese medio millón de firmas no se ha logrado. De manera que vamos a intentar entre todos en estas 2 semanas lograr ese medio millón de firmas. Si usted vive en Madrid o en el resto de España y quiere ser partícipe, cree que puede lograr 1, 10, 15, 20 o 60, que es el pliego completo, no dude en llamar porque queda muy poquito tiempo. Marisol, espero que dentro de 2 semanas podamos volver a hablar y con buenas noticias de que se ha conseguido. Ojalá. Les invito, como digo, a meterse en www.hispanohablantes.es y ahí tienen toda la información, todos los teléfonos y que se comprometan en esto. Ha sido muy amable, Marisol. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Rafa. Publicidad, y a la vuelta estamos con Agustín Rodríguez, Agustín Ramón Rodríguez, que lo conocen ya, historiador naval, que viene a hablarnos de una figura, una de las grandes figuras, una de las grandes glorias de nuestro país, que fue Isaac Peral. ¿Les suena, no? El inventor del submarino, al que no se le hizo mucho caso, como muchas veces en nuestro país. Pues vamos a conocer un poquito más de él. Va a ser a la vuelta de Publi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Nos restan 19 minutos, 20 minutos para las 8:30 de la tarde y estamos en presencia de Agustín Ramón Rodríguez. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. No es la primera vez que Agustín está aquí, ya lo saben ustedes, ha venido... Creo que esta, Agustín, es la tercera ocasión, ¿no?, en la que vienes. Por ahí. Saben ustedes que Agustín es historiador, además es miembro de la Real Academia Española de la Historia. Creo que tiene algo que ver... ¿Qué significa esto, Agustín? Esto es la Cruz del Mérito Naval, porque casi todo lo que he escrito es referido a temas navales, a temas de la Armada Española, y entonces, bueno, pues consideraron que me la merecía y me la dieron. La Cruz al Mérito Naval. Sí, sí. Pero, ¿y esto es militar o es civil? Es militar, pero al ser blanca se entiende que es por servicios de paz. Si es roja es porque ha sido valor heroico en combate o tal, pero si es blanca es por un servicio de paz. Que es el servicio de Agustín a nuestros ejércitos y en particular a la Marina, es precisamente su inmensa obra bibliográfica referida casi en exclusiva a nuestros marinos, a nuestros barcos y en este caso, este libro, a nuestros submarinos o al submarino Isaac Peral. Ahora hablaremos de este libro. La última vez que estuvo aquí Agustín vino para hablarnos de un hito a nivel mundial que fue la primera vuelta al mundo de Elcano Magallanes. Era un libro, presentaba un libro de la editorial EDAF, muy bonito, muy bien ilustrado. Y hoy, muy poquito tiempo después, viene a presentarnos este, que lo voy a dejar aquí, que es Isaac Peral, Historia de una frustración. Voy a dejarlo aquí para que lo vean ustedes.
Agustín, ¿qué capacidad tienes para escribir tanto? Bueno, no es que capacidad, es una inmensa afición. Yo quise ser marino, no pude serlo por mi sordera. Y las cosas que se hacen a gusto, pues se terminan haciendo bien, simplemente por el entrenamiento. Lo haces tantas veces que al final, como lo haces a gusto y lo haces mucho, pues termina saliendo bien. Es como todo. ¿Cuántos libros sobre el asunto, sobre nuestros marinos y sobre nuestros barcos, habrás escrito? Ahora mismo tengo publicados 38. 38. ¿Se puede decir que tu obra... Estamos viendo el libro, Isaac Peral, Historia de una frustración. ¿Se puede decir que toda tu obra bibliográfica versa sobre lo mismo? ¿Barcos, marinos, navíos? Bueno, hay algún título que no, pero de los 38, más de 30 son sobre historia naval española. En sus múltiples aspectos, desde el descubrimiento hasta el siglo XX. La historia naval española, que además es la segunda más brillante del mundo, después de la inglesa. ¿Por qué la segunda? No sé, es algo que es comúnmente aceptado, ¿no? Yo creo que ningún otro país ha descubierto un continente como América, y desde luego la primera vuelta al mundo la dieron españoles, y los que cruzaron por primera vez el Pacífico fueron españoles. La verdad es que de segunda no veo por qué. Pero la épica yo entiendo que apoyada mucho en la cinematografía, en la novelística, en la cultura popular, en la industria cultural, pone a los anglosajones siempre... Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Marketing no es palabra española. Y efectivamente, ahora lo que manda es el marketing, la imagen que creas. No tanto la calidad del producto, sino cómo lo sepas vender a la gente. Y en eso es verdad que ellos son los primeros. No tanto en realizaciones como en saber vender sus realizaciones. Vamos a hablar, Agustín, de este libro y de esta figura, Isaac Peral, porque me llama la atención, no les debería sorprender a ustedes el subtítulo, Isaac Peral, Historia de una frustración. Como tantos grandes hombres españoles, como tantas glorias en nuestro país, fue repudiado, fue rechazado, al menos no se le prestó la atención que merecía. Cuéntanos un poco qué explicas aquí y qué aportas de nuevo respecto de la figura de Isaac Peral. Bueno, pues lo que de nuevo, bueno, lo que hice fue investigar su hoja de servicios, su vida, sus realizaciones y tal, y me salió la historia de un joven oficial de Marina que a finales ya del siglo XIX, como tantos otros españoles, y no solo oficiales de Marina, empieza a ver que España se está quedando atrás con respecto a los países más avanzados y quieren poner todo de su parte porque España vuelva a ser un país avanzado, que aporte lo mejor a la humanidad y tal. Y es la misma generación, se lleva un año con Santiago Ramón y Cajal, que era un patriota de los pies a la cabeza. Está apoyado por el primer... Peral fue muy apoyado por el primer premio Nobel español, José Echegaray. Peral está coincidiendo... No, estoy viendo, Agustín, que me están diciendo que tienen preparada una foto de una visita tuya a Cartagena. Sí. Pero la vamos a ver luego. Mientras, explícame el contexto histórico en el que aparece... Es toda una generación de españoles, incluso más de una generación, que son conscientes de que España se está quedando atrás, que hemos perdido demasiado tiempo entre guerras carlistas, revoluciones y tal, y que deciden que van a hacer todo lo posible por volver a poner a España otra vez en primer plano. Cada uno con su trabajo, con su investigación y tal. Y ya que a finales del siglo XIX la punta de lanza es la ciencia y la invención, cada uno en su sector. Entonces es Cajal, pero hay muchos más. Hay más médicos, Federico Rubio, los oftalmólogos Barraquer, por ejemplo. Pero quieres decir, Agustín, que estaban todos conjurados por una... No, conjurados no. Es la típica generación que coincide en ese anhelo.
que en España ha perdido demasiado tiempo con guerras civiles y con revoluciones y tal, y que lo que pretenden, cada uno en su esfera y tal, hay veces que se conocen, otras veces no. Lo que pretenden todos es volver a recuperar ese papel de vanguardia y ese papel de país importante. En ese contexto está Isaac Peral, que tenía conexiones. ¿A quién conocía? ¿Con quién estaba? ¿Con los regeneracionistas? Bueno, entonces, digo que el primer Nobel español, que es José Echegaray, le aprueba y le apoya constantemente desde la prensa. Y José Echegaray, que todo el mundo se acuerda de sus comedias, José Echegaray lo que hace fundamentalmente es que es un ilustre matemático que renovó las matemáticas en España, por cierto. Pero están los médicos y luego también hay otros marinos. Hay otros marinos como Villamil, que es el que inventa el primer destructor del mundo. Está Bustamante, que inventa la mina submarina. Y mucha otra gente que está luchando. Y es curioso que incluso cuando nos vienen mandadas poco tiempo después de esta época, y sucede el 98, pues muy poquito después a don Santiago Ramón y Cajal le invitan a dar unas clases en las universidades de Estados Unidos para que explique sus descubrimientos, porque le van a dar el Nobel de Medicina, pues sus descubrimientos sobre el cerebro, sobre el tejido nervioso. Y lo más bonito que dice Cajal es, dice, bueno, qué alegría para él ver que incluso España podía, la derrotada España, la atrasada España del 98, podía enseñar cosas a Estados Unidos. Que qué ilusión le producía aquello. Qué bonito. Isaac Peral, historia de una frustración, ilustre hijo de Cartagena. Me gustaría que vieran ustedes una imagen de hace unos días en la que nuestro invitado, Agustín, estuvo en la ciudad de Cartagena y fue honrado allí. Vamos a ver si podemos ver esa imagen. Ahí estamos viendo a Agustín. Sí. Esto fue hace unos días en la patria chica de Isaac Peral. Cuéntanos, ¿qué hacías allí? ¿Presentar la obra? Sí, la presentaba en el Museo Naval, que es donde se ha preservado el prototipo del submarino que construyó y probó con todo éxito Peral. Y entonces, bueno, pues me recibieron el jefe de la flotilla de submarinos de la Armada y bueno, me presentó el libro y fueron muy amables conmigo. Es algo, desde luego, que les honra y que te honra. Agustín, el submarino, es decir, Isaac Peral es conocido, obviamente, por la invención del submarino. Luego nos contarás por qué lo de la frustración, pero primero cuéntanos cómo llega su concepción, cómo concibe un submarino y por qué fue pionero. Bueno, intentos de hacer buques que navegaran por debajo de la superficie del mar ha habido muchos en la historia. El problema siempre era qué propulsión ponías a un barco que va por debajo del agua y que no puede consumir oxígeno porque entonces mata a la tripulación, ni puede echar humo. Entonces, durante mucho tiempo hubo muchos intentos, pero todos fracasaban por lo mismo. O sea, tenían que ser manuales o era un problema. Y lo que hace Peral, y es con lo que obtiene el éxito, es que es el primero que aplica con éxito la propulsión eléctrica a un submarino y consigue que el submarino navegue sin ningún problema para la tripulación. Es el primero que pone a un submarino un periscopio. Y es el primero que consigue que un submarino lleve torpedos y los lance desde el interior. O sea, realmente lo que crea es el submarino moderno. Lo otro eran intentos más o menos ingeniosos, más o menos tal, pero estaban condenados al fracaso porque tal. El primer submarino operativo, ¿no? El que consigue el primer submarino moderno y eficaz es Peral. ¿Año? ¿Año? ¿En qué año? ¿En qué fecha? Las pruebas del Peral... Ahora se han celebrado los 130 años de la botadura del Peral. El año en que se votó fue en 1888. Y estuvo terminándose y luego de pruebas, y el año de gloria de Peral es 1890, cuando le quieren hasta ennoblecer, le quieren hacer noble, le quieren dar la cruz laureada y tal igual, y de repente las cosas se tuercen, le empiezan a hacer la vida imposible.
Ahora me contarás lo de la frustración, pero sigamos con respecto del invento. Para que ese hombre llegara a generar en su mente y luego materializar un submarino, ¿cuál era su formación? ¿Era científico? Sí, sí. Peral, cuando diseña el submarino, había una academia de ampliación de estudios de la Armada y él era catedrático de física, de electricidad, que entonces era la punta de lanza de lo último, y de idioma alemán, porque entonces el alemán era el lenguaje científico, no el inglés. Casi todos los descubrimientos, inventos eran en alemán, no el inglés. El inglés era un idioma más comercial. Y claro, él estaba muy al tanto de todo lo que se publicaba en Alemania, y estaba muy al tanto de todos los últimos inventos y tal. Y cuando estalla justamente la crisis con Alemania en el año 85, por las Carolinas, a él se le ocurre, como la Armada Española es muy inferior y tal, que el submarino puede ser el arma secreta para defender a España y vencer a los alemanes. Y entonces se decide a presentarlo a la Armada, su proyecto de hacer un buque torpedero submarino, que es como lo llama él. Es decir, esto encaja mal en el relato, hoy bastante hegemónico, de una España atrasada en todos los órdenes, pero sobre todo en el orden científico. Bueno, es que justamente sucede que esta generación de españoles lo que quiere es luchar contra eso, está muy al tanto de lo que se está publicando. Cajal también hablaba alemán y cuando le reconocen, es que le reconocen fuera, no aquí dentro. Ortega hablaba alemán. Y entonces lo que está, y leía y escribía, y entonces lo que están es luchando contra eso y procurando que en España dé los pasos hacia adelante y que se incorpore al resto de las naciones y tal, en todos los sentidos. Y es muy curioso porque todo va unido. Justamente lo que descubre Cajal es que el cerebro hace funcionar los órganos, los músculos y tal, mediante órdenes eléctricas que se transmiten por unas moléculas que se llaman neuronas. Y además descubre algo todavía más bonito. Hasta entonces se creía que como mucho aquello eran cables. Y lo que descubre Cajal es que son más que cables, lo que son es chips, que pueden conectarse entre sí de maneras distintas. O sea, están todos un poco en la misma frontera de conocimiento, avanzando y tal. Que curiosamente hay otro marino que lo que propone es que directamente el puente de mando de un barco, en vez de ser pues, lo que era en la época de la vela, el capitán ahí pegando voces y tal, y sus oficiales, lo que sea, el centro eléctrico desde que se transmiten todas las órdenes al barco. O sea, en el fondo están todos un poco pensando en lo mismo, aunque trabajen aisladamente. Esto lo tratas en el libro, desde luego. Sí, sí, claro. La frustración. Estamos en el año 1890, que es el año grande de Peral, pero en el que además empieza a frustrarse la cosa. ¿Por qué? Bueno, ha habido muchas teorías conspiratorias y tal, y por supuesto, como suele pasar con todos los inventos sensacionales, hay gente que los rechaza, no se los cree. Una frase muy común entonces en España de si el submarino fuera algo importante ya lo habrían inventado los ingleses. Si lo inventaron un español es una tontería, claro. Pero además se cruzó otro problema muy gordo, y es que se despertó la euforia por toda España. Aquello parecía demasiado bonito para ser cierto. Y curiosamente la última prueba del submarino que nunca realizó era sumergirse en Algeciras y cruzar el estrecho hasta Ceuta. Eso significa que iba a hacer la travesía enfrente de Gibraltar. Y la gente, incluso la prensa popular, empezó a decir: este va a ser el arma secreta para recuperar Gibraltar. E inmediatamente el Imperio Británico, que entonces era con mucho la primera potencia del mundo, dijo que no interesaba para nada que España consiguiera el submarino. Y entonces lo que hacen es presionar discretamente para que la cosa se olvide y tal.
Y es verdad que, curiosamente, Inglaterra, cuando lo ha pasado mal en las dos guerras mundiales, han sido por los submarinos enemigos, por los submarinos alemanes. Han sido lo que más daño les ha hecho. Y ellos no estaban nada interesados en que el submarino fuera una realidad. Presionar, dices, Agustín, los ingleses, ¿presionar a quién? Por supuesto, al gobierno español y a las autoridades españolas. ¿Que se dejaron presionar? Claro, es que entonces el Imperio Británico era con mucho la primera potencia del mundo, dependíamos de ellos en muchos sentidos, en el sentido financiero, tecnológico y tal, e indisponerse con una gran potencia como era, que tenía media África, la India, Pakistán, medio mundo, Canadá, Australia. Pero era muy peligroso indisponerse con los británicos. De hecho, y no se andaban con chiquitas, en el mismo 98 sucede una cosa muy clara, y esto sí abiertamente ya. Y es que hay un momento en que España tiene miedo de que los americanos crucen el Atlántico y ataquen las costas españolas. De que venga una escuadra americana a atacarnos aquí. Y entonces se empieza a artillar lo que es el campo de Gibraltar, pensando que van a venir aquí, se van a meter en la bahía de Algeciras para reponer carbón y tal. Entonces nosotros, previendo que llegara eso, empezamos a poner cañones en el campo de Gibraltar, en la línea, y los ingleses nos llegan a amenazar de que esos cañones están poniendo en peligro Gibraltar, y o los retiramos o nos declaran la guerra. Eso en el 98. Eso en el 98, y es una historia absolutamente comprobada y sabida. Es claro, decir, claro, que un joven oficial de la Armada proyectara un submarino, que la gente empezara a pensar que aquella era una arma secreta, estamos hablando de 8 años antes, claro, es que era inmediato el toque de decir, no, esto no se puede hacer. Esa es la razón, explicada un poco a vuela pluma, por la que aquel invento se frustró en un principio. Aquí en este libro, en Isaac Peral, Historia de una frustración, podrán conocer mucho más y mucho mejor en estas 400 páginas la historia de Isaac Peral y cómo una de nuestras glorias españolas, en fin, hoy se le honra, Agustín le honra, pero vamos, que hubiera podido ser seguramente una cosa extraordinaria. Agustín, ha sido un placer. Gracias. Mil gracias. Vamos nosotros con el informativo de Intereconomía. Mil gracias.